A la 1, a las 2 y a las 3. ¡Yeah! Dale un aplauso grande al Señor. Diga un fuerte aleluya. Diga un fuerte gloria a Dios. Por su nombre. Aleluya. Grande es el Señor y para siempre su misericordia. Vamos a invitar a nuestro hermano evangelista Joel Galán. Él es el portador de la palabra. Usted denle un aplauso al Señor mientras mi hermano pasa. Alabado sea el nombre del Señor. Nuestro hermano con nosotros. Gloria al Señor. Puede tomar asiento, amado hermano. Poderoso es Cristo. Gloria sea el Señor. Gloria al Señor. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Qué bueno poder compartir con todos ustedes en esta ya casi tarde, ¿verdad? Y para mí es un privilegio poder llegar a este lugar, conocer nuevos hermanos en la fe y poder hablar un poco de las maravillas de Dios. Amén. Creo que Dios es grande, Dios es poderoso. No sé usted si usted cree lo mismo, pero Dios es un Dios de milagros. Un Dios que levanta al caído y que trae nuevas fuerzas a aquel que lo necesita. Quiero saludar a nombre de este su hermano y amigo evangelista del Señor, Joel Galán. Venimos desde la ciudad de Washington, D.C., capital de los Estados Unidos, y hemos venido originalmente compartiendo con el pastor José Cruz de la Iglesia Central, donde hemos estado en campaña viendo la gloria de Dios de una forma muy maravillosa. Hemos visto gente salvarse, enfermos sanarse, un avivamiento muy especial, personas recibiendo el toque de Dios. Y créame que eso es lo que Dios tiene diseñado como arquitecto perfecto, un toque especial para cada uno de nosotros. Es mi primera vez que estoy en España. Y agradezco al Señor realmente la oportunidad que me ha brindado de poder llegar a esta nación, donde sé que Dios está haciendo cosas poderosas. Amén. Ustedes han sido escogidos por Dios como parte de su ejército para desatar un avivamiento en esta nación. Así que siéntase privilegiado de haber sido señalado por Dios para este tiempo de bendición que Dios ha determinado para esta nación. Amén. Quiero también saludar a nombre de mi esposa Abigail, mis hijos Joel David, Daniel Omar, también de parte de la Red de Evangelismo Mundial, ministerio que presido para la gloria del Señor, un enlace ministerial de más de 30 ministerios con base internacional, todos unidos, dedicados a desarrollar mejores formatos, más efectivos para la proclamación del Evangelio de Jesucristo. Así que reciban saludos de todos nuestros pastores, hermanos en la fe que colaboran con este ministerio, y realmente, aunque ellos no están aquí físicamente, están en el Espíritu y les abrazan en el nombre del Señor. Amén. Tengo entendido que hay gente de Ecuador aquí. ¿Cómo está la gente de Ecuador? Aleluya. El mes de junio, el junio pasado estuvimos en Guayaquil en una cruzada tremenda en la avenida García Goyen y la calle 40. Cerramos las dos calles. Por allí me quedo siempre cerca de Quisquis y Romichaca, si no me equivoco, las calles. Y por ahí en mi laptop, no la tengo aquí conmigo, pero cargo fotos del Malecón 2000, el Mirador Las Flores, el Malecón Salado. Realmente fue una experiencia maravillosa que tuvimos este año pasado en Guayaquil. Este año estamos nuevamente en Guayaquil en el mes de julio, en una cruzada poderosa que esperamos que va a ser de gran bendición. Amén. También tengo entendido que hay gente de Colombia. ¿O no hay gente de Colombia? Aleluya. 3. Este
Este pasado noviembre la red de evangelismo estuvo en Cali, Colombia, gloria sea al Señor. Y así hemos estado visitando bastante de los países de Sur y Centroamérica. Y realmente pues es un privilegio poder encontrar gente también de estos países, gloria sea al Señor, aquí en este lugar, adorando el nombre de Jesucristo. Amén. Dios ha escogido al pueblo latinoamericano con un propósito especial en este tiempo. Si hay una nacionalidad de gente que Dios ha señalado para utilizarlos en este tiempo final, somos los latinoamericanos. Amén. Y por eso Dios nos ha traído a países como este para proclamar el Evangelio de Cristo, ya que Dios tiene un propósito especial con este país de España. Y qué bueno que nosotros podamos haber sido esa gente que Dios ha escogido para decirle al español, al italiano, al europeo, que no hay nadie como Jesucristo. Amén. Que no hay nadie como Jesucristo, y para predicar acerca de una experiencia personal con Él. No una tradición, no una enseñanza de herencia que muchas veces hereditamos sin ni siquiera tener una experiencia, sino una amistad con el Cristo de la gloria. Nos levantamos con Él, nos acostamos con Él, caminamos con Él, es nuestro amigo, es nuestro pronto auxilio en medio de las tribulaciones. Él es quien te sana, Él es quien te liberta, Él es quien suple todas sus necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Amén. No hay nadie como Él. Aleluya. Bueno, mis amados hermanos, nos preparamos para escuchar palabra del Señor en esta tarde. Realmente, créame, estamos un poquito bien agotados, cansados. El cambio de horario nos ha hecho que se nos haga bien difícil, conseguir el sueño. Y hemos estado durmiendo todas las noches apenas unas 2 horitas aproximadamente. Hemos estado siempre bien ocupaditos en las cosas del Señor, ministrando, dando conferencias todos los días desde que llegamos aquí, pero le oramos a Dios para que Dios nos dé la fuerza para poder expresar lo que Dios nos ha dado para este día. Amén. Y vamos de una forma lo más concentrada posible. Quiero traer una palabra para todos ustedes. Yo quiero que usted abra su corazón para que usted pueda recibir esta palabra que Dios me ha dado para todos ustedes en este día, para que usted pueda tomar estos principios bíblicos que yo voy a depositar en ustedes, para que ustedes puedan cruzar toda frontera de su limitación y ustedes puedan alcanzar su milagro hoy, mañana y siempre. Amén. Así que yo le voy a invitar a todos ustedes que nos pongamos de pie una vez más. Gloria al Señor. Y yo quiero que usted vaya conmigo al libro de Marcos. Libro de Marcos, Evangelio según San Marcos, capítulo 5. Evangelio según San Marcos, capítulo 5, versos 25 en adelante. Evangelio según San Marcos, capítulo 5. Verso 25 en adelante. Si usted no tiene una Biblia, acérquese a alguien que tenga una para que pueda compartir con nosotros la palabra del Señor. Dígame un amén cuando lo tenga. Y reza la palabra del Señor a la gloria del Padre, del Hijo y con la comunión del Espíritu Santo. Amén. Escuche bien lo que dice. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana
de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Vamos a ir a la presencia del Señor. Padre, gracias en esta tarde por esta palabra. Yo te pido, Señor, que tú ministres de forma poderosa. Yo te pido que esta palabra llegue al corazón de tu pueblo que se encuentra aquí en este lugar. En el nombre poderoso de Jesús, yo te pido que tú levantes, restaures, des nuevas fuerzas, sanes al enfermo, salves al perdido en el día de hoy. Padre, manifiesta tu gloria de forma sobrenatural y suple toda necesidad para que tu nombre sea glorificado y este pueblo sea fortalecido. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Puede tomar asiento de una ofrenda de palmas al Señor. Quiero comenzar el mensaje de esta tarde diciendo, y creo que usted va a estar de acuerdo conmigo, que Dios siempre ha sido, Dios es y Dios siempre será un Dios de milagros. Creo lo que dice el escritor a los Hebreos en el capítulo 13, verso 8, donde dice que Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Cuando vemos la historia bíblica, podemos entender que al paso del tiempo Dios siempre se ha mostrado como un Dios de milagros, dándole al ser humano el milagro que tanto necesita. Una de las cosas maravillosas que debemos entender en el día de hoy es que a través de Jesucristo, a través del sacrificio de Cristo en la cruz, lo que era imposible para ti y para mí se ha convertido posible por el poder de la sangre de Jesucristo. Por eso hoy tu imposible se convierte en una posibilidad de ver la manifestación del poder de Dios en tu vida hoy, si tú lo puedes creer. Al paso del tiempo, Dios ha sido capaz de mostrarle al hombre que Él tiene la capacidad de hacer el milagro que tanto usted y yo necesitamos. Gracias, hermana. Amén. A través de la historia, Dios ha mostrado que Él tiene el poder para hacer el milagro que tanto usted y yo necesitamos. Dios ha sido capaz de desatar prodigios y señales. Y me llama la atención que en un momento dado, cuando Dios le hablaba a Moisés, hace mucho tiempo atrás, Dios le decía: tú serás el libertador de mi pueblo de la mano de Egipto. En un momento dado, Moisés le pregunta al Señor y le dice: si cuando yo vaya donde Faraón, Faraón me pregunta quién tú eres, ¿quién yo le digo que tú eres? Jehová le contestó y le dijo: si él te pregunta quién yo soy, dile que yo soy el que soy. No hay algo más maravilloso que entender que solamente el Dios que usted y yo le servimos es capaz de mostrar tanta seguridad de su poder y decir: yo soy el que soy. Y eso es lo que Él demuestra cada día que pasa, cada día que vivimos en este mundo, cada día que se levanta el sol, cada día que vemos el amanecer. Él nos dice: yo estoy tan seguro de mi poder, que mi poder te bendecirá grandemente, y yo te recuerdo día tras día que yo soy el que soy. Yo te formé, yo te creé con un propósito especial. Solamente recuerda día tras día que yo soy el que soy. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios en esta hora? Ahora, dos de los milagros más maravillosos que Dios le ha dado al hombre, de tantos milagros que Dios le ha dado al hombre. Número uno, el milagro más maravilloso es el milagro de la salvación. A través del milagro de la salvación, usted y yo somos libres del pecado, somos salvos del pecado. Número dos, el milagro de la sanidad. Es el milagro que
cuando estamos enfermos de la mente, el alma, el corazón y el cuerpo, es usado por Dios para darnos la sanidad que tanto necesitamos. Y algo podemos entender cuando vamos viendo esto, que si por alguna razón el día de hoy hemos llegado a este lugar en pecado de muerte o perdición, hay un milagro de salvación esperando entrar en tu corazón. Y si por alguna razón hemos llegado aquí a este lugar, en esta mañana o en esta tarde, con alguna enfermedad de nuestra mente, en nuestro corazón o nuestro cuerpo, Dios tiene un milagro de sanidad para tu vida hoy. Y cuando yo digo, amados hermanos, el día de hoy, no he dicho en el día de mañana, porque si usted cree que Dios hace un milagro en el día de mañana, conforme a tu fe será hecho el día de mañana. Pero si tú crees que Dios hace un milagro el día de hoy, tú puedes comenzar a levantar tus manos y a proclamar que toda enfermedad se va en el nombre de Jesús, que la diabetes es sanada en el nombre de Jesús, que tú recibes el milagro que tanto has estado esperando hoy, no mañana, no pasado mañana, no la semana que viene, no el mes que viene. Tú lo recibes en el nombre de Jesús el día de hoy. Les testifico que hace 11 meses atrás estaba en una cruzada en el estado de Virginia, en los Estados Unidos. Viene esto a mi memoria porque es una historia muy parecida a la que acabamos de leer. Me recuerdo que mientras ministrábamos por los enfermos, Dios hizo milagros poderosos, hubieron muchas sanidades, pero de todos ellos hubo un milagro, hubo una sanidad que hasta el día de hoy ha capturado mi atención. Un hombre que llegó a aquella campaña fue llevado a un nivel de fe a través de la palabra predicada, a tal manera que este hombre comenzó a creer que él podía concertarse conmigo en la oración y tomar la palabra de fe que había sido predicada, enviarla a su familiar enfermo en México, y que Dios haría un milagro a la distancia en su país. Él tenía una familiar enfermo donde esta mujer padecía de flujo de sangre, como esta mujer que acabamos de leer. Cuando hicimos la oración de fe, él se concertó conmigo y él creyó que la palabra de Dios viajaría a través de los aires a la distancia, llegaría a Ciudad de México y sanaría el flujo de sangre de aquella mujer. Cuando hicimos la oración, aquel hombre sintió tanta fe y tanta seguridad de que Dios había hecho el milagro, que aquel hombre, luego de haber salido de la cruzada, llamó a su familiar en Ciudad México. Esta mujer era de religión tradicional católica, nunca le había entregado su corazón al Señor. Él simplemente le dijo: ¿sabes qué? En este día vino un predicador a mi congregación. Dios hizo muchos milagros y cuando él oró por los enfermos, yo me concerté en oración con él y yo envié una palabra de sanidad a tu vida para que Dios te sanara, y yo sentí que Dios hizo algo. Cuando él le dijo estas palabras a aquella mujer curiosamente le preguntó como a qué hora habíamos orado. Cuando ella le preguntó a qué hora habíamos orado, en qué momento habíamos orado, aquel hombre le declaró la hora, el tiempo y el momento específico cuando habíamos orado. Cuando él le dijo el tiempo y la hora en la que habíamos orado, aquella mujer comenzó a llorar y a testificarle lo siguiente. Le dijo: a esa misma hora, en ese mismo tiempo específico, sentí un calor en mi vientre y dejé de sangrar hasta este momento. Aquella mujer fue sanada, y aquella mujer que era de religión católica tradicional terminó aceptando a Jesucristo como su único y exclusivo Salvador, y hoy adora al Señor en una iglesia cristiana en Ciudad de México. Por eso le digo, cuando usted cree que su milagro llega hoy, si Dios tiene que enviar ángeles del cielo, Dios lo hará para bendecirte hoy, en el momento que tú creas que Dios extiende su mano y te toca en este día o en este momento. Ahora escucha bien. Escucha bien. Me llama la atención que Cristo hizo milagros a las multitudes, pero Cristo se tomó el tiempo para hacer el milagro específico en una mujer que tenía un flujo de sangre.
Creo que por años hemos escuchado la historia de esta mujer y ya creo que hasta nos parece automático el pensar que Cristo sanó un flujo de sangre. Ya lo hemos escuchado tantas veces que se nos hace como que fácil interpretar y decir, sí, Cristo, Jesús, sanó a una mujer que tenía un flujo de sangre. Permítame decirle que no es algo tan sencillo como decir, Jesús sanó a una mujer que tenía un flujo de sangre. Lo primero que yo quiero que usted entienda es la gravedad del asunto y lo que implicaba esto en los tiempos antiguos. Número uno, esta mujer padecía de una hemorragia que no se detenía en ningún momento. Quiere decir que cuando esta mujer sufría de esta hemorragia día tras día por 12 años, según Deuteronomio capítulo 12, verso 23, esta mujer perdía la vida día tras día. Cada vez que botaba sangre, perdía su vida tanto física como espiritualmente. Deuteronomio 12, 23 dice que en la sangre está la vida del hombre. Cada vez que una gota salía de su cuerpo, cada vez que esta mujer perdía una gota de sangre, perdía su vida, tanto física como espiritualmente. Nótese y fíjese también en la palabra flujo. La palabra flujo es algo continuo que no se detiene. Es algo que fluye, fluye y nada lo puede detener. O sea, no era una pérdida de vida simplemente sencilla. Era un fluir de pérdida de vida continua que fluía y fluía constantemente. Quizás como un problema que constantemente puede ser que le esté robando la fe y la esperanza a usted en este tiempo. Quizás como alguna situación que fluye, fluye y fluye y no se detiene y le hace perder a usted la esperanza de que usted será llevado a un nivel de bendición mayor. Quizás como una situación o un problema que constantemente te afrenta día tras día, quitándote la fe y la esperanza y hasta los deseos de vivir. Realmente cuando vamos aplicando el flujo espiritual, el flujo de sangre espiritual de nuestros tiempos, tenemos que entender que el flujo de sangre espiritual de estos tiempos es la constante enfermedad espiritual que ataca al hombre, que ataca a la mujer, que ataca al niño, que ataca a la familia, que ataca al joven, los gobiernos y la sociedad. Y creo que necesitamos volver a entender algo sencillo, pero también algo que se constituye como algo poderoso, y es que solamente tocando el manto de Jesucristo podemos detener este flujo de sangre en este tiempo. Me llama la atención que cuando meditaba en esta palabra, Dios me daba el nombre y apellido del flujo de sangre de este tiempo. Dios me decía, el nombre del flujo de sangre de este tiempo para muchas personas es depresión, y el apellido de este flujo de sangre para muchas personas es confusión. Permítame decirle que como nunca antes, las personas que han sido diagnosticadas con depresión, dicen los estudios, las estadísticas, dicen que los porcentajes de personas que han sido diagnosticadas con depresión son los más altos en la historia. Por ejemplo, soy de origen puertorriqueño. Mi país es un país de 4 millones de habitantes. El año pasado, en un país de 4 millones de habitantes, más de medio millón de personas fueron diagnosticadas con depresión. Como nunca antes en la historia, las prescripciones médicas de fármacos y antidepresivos son los más altos en la historia. Personas deprimidas, personas confundidas, personas que no tienen un norte, personas que han perdido la brújula en su vida, personas que no saben dónde caminan, hacia dónde se dirigen, personas que no saben hacia dónde van. Permítame decirle que una persona que no conoce su norte, que no conoce su brújula, su dirección, que no conoce el camino por donde debe andar, se convierte en una de las personas más peligrosas sobre el planeta Tierra. ¿Por qué? Tomará caminos que le parecerán camino de bien, pero al final su camino será un camino de muerte. Esta depresión y esta confusión de la cual le estoy hablando en el día de hoy es algo que no está midiendo barreras, es algo que no está midiendo distancias, es algo que no está midiendo color, es algo que no está midiendo raza, es algo que no está midiendo país. Déjeme decirle, todos conocemos la historia de Michael Jackson, el famoso rey del pop que hace un tiempo atrás falleció. A pesar de que este hombre tenía miles de problemas, a pesar de todo esto, este hombre prácticamente lo tenía todo en bandeja de plata.
Cuentan los médicos y cuenta su historia en el día de hoy, que a pesar de que tenía fama y todo lo que necesitaba consumir más de $47,000 en fármacos, pastillas y antidepresivos para poder calmar aquella depresión y confusión y tristeza que lo estaba llevando a la misma muerte. Actores en Hollywood, personas de la alta sociedad, políticos con posiciones en la sociedad altísimas, personas de cuello blanco experimentando la depresión. Los actores que supuestamente todo lo tienen que recurrir a la droga, al alcohol y a todo este tipo de cosas que le provee una felicidad pasajera y momentaria, porque la depresión y la confusión ataca al hombre en este tiempo. El apóstol Pablo decía: no podemos ignorar las maquinaciones de nuestro enemigo. Y una de las cosas, aunque usted no lo crea, que nuestro adversario, el diablo, que el Señor lo reprenda, está usando para tratar de desviar al hombre del propósito original por el cual fue creado, es la depresión, la confusión, de comenzar a lanzar un ataque mental para que usted comience a dudar del poder de Dios, un ataque mental para que usted deje de creer que Dios lo va a bendecir, un ataque mental para que usted deje de creer que Dios hará lo que Él tiene que hacer para bendecir tu vida y llevarte al nivel que Él te ha prometido. Es un ataque mental que constantemente te hace dudar de las promesas de Dios. Y por eso es necesario entender que en medio de todo esto que estamos hablando, hay un mover del Espíritu de Dios para traer libertad a la mente del ser humano. Déjeme decirle, la droga no lo puede libertar, el psicólogo no lo puede libertar. El único que lo puede hacer es la presencia del Cristo de la gloria, al cual usted y yo levantamos nuestras manos en el día de hoy y damos toda gloria, toda honra y todo poder, porque solamente Él se la merece. Déjeme explicarle algunas de las cosas para que usted se pueda ilustrar de cómo algunas personas luchan con esta situación. Hay personas, créalo o no, aún dentro de las mismas iglesias, luchando con el pensamiento de que si Dios existe o no existe. Créame, he hablado con personas que aún dentro de las mismas iglesias que me han dicho: Pastor Galán, desde hace unos meses atrás he comenzado a experimentar un pensamiento en mi mente que me cuestiona y me dice y me pregunta si Dios es real o no es real. He tenido que responderles con mi fe y decirles: ¿sabes qué? Si en algún momento la ciencia llegara a descubrir o a probar y decir que Dios no es real, y llegasen a comprobar supuestamente de que Dios no existe, mi respuesta será la siguiente: no tengo problema con eso, porque esta mañana hablé con Él, y cuando hablé con Él, Él me respondió. ¿Cuántos dicen gloria a Dios en esta hora? Este ataque mental a muchas personas le dice que Dios los ha abandonado. Hay personas que piensan que Dios se ha olvidado de ellos, y en su pensamiento y en su mente corre el pensar de que Dios los abandonó. Hay personas que dicen que no hay esperanza. Personas que piensan en su mente, les ha llegado el pensamiento de que todo se acabó. Cuando vemos el sistema de hoy, cuando vemos el vocabulario de las personas de hoy, el pensamiento de la gente de hoy, usted habla con la gente y usted le pregunta algo y su respuesta es que todo está mal. Su respuesta es que estamos en crisis. Su respuesta es que estamos viviendo los peores momentos sobre la faz de la tierra. Déjeme decirle algo: el Dios que usted y yo le servimos es un Dios que nunca ha estado en crisis, no está en crisis y nunca estará en crisis. Y por lo tanto, todo aquel que en Él cree, puede haber crisis en el mundo entero, y usted y yo estaremos a salvo en la presencia del Cristo de la gloria. Hay personas que tienen el pensamiento de que porque cometieron un error nunca jamás se podrán levantar. Permíteme decirte y declararte en el nombre de Jesús que el Dios que tú y yo le servimos es experto en darle al hombre una segunda oportunidad. El viernes en la campaña relaté un poco acerca de mi testimonio.
A los 15 años estuve preso en Puerto Rico, huérfano de padre y madre, porque mi padre murió de la enfermedad del SIDA, porque era un adicto a las drogas. Cuando nadie pagaba un centavo por mí y la sociedad me había rechazado completamente y me había declarado un criminal, Dios me dio una segunda oportunidad que el hombre no me pudo dar. Levantó a dos jóvenes llenos del poder de Dios en aquella prisión y me dijeron: ¿sabes qué? No te conozco, pero el Dios que yo le sirvo me dice que te diga que aunque padre y madre te hayan dejado, con todo Jehová, el Dios del cielo, te recogerá. Y ese es el Dios que usted y yo le servimos, un Dios de segundas oportunidades. Hay personas que piensan y se les ha metido el pensamiento en su mente de que nunca volverán a prosperar económicamente. La realidad del caso es que aún dentro de nuestras iglesias hemos sufrido la situación económica actual. El mundo vive una situación económica terrible como en muchos años no se había visto. Personas perdieron sus empleos, personas perdieron sus casas, personas perdieron pertenencias, y muchos piensan y tienen en su mente que nunca volverán a levantarse económicamente. Déjame decirte que Dios ha prometido prosperarnos. Dice Dios que Él es el dueño del oro y de la plata, y déjame recordarte que Él ha prometido suplir todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Hay personas que piensan que todo el mundo habla mal de ellos y que todo el mundo los está persiguiendo. No sé si ha visto ese tipo de personas que siempre andan en persecución y en su mente piensan que todo el mundo les quiere hacer daño. Hay personas que viven así, y bien dice la palabra: huye el impío sin que nadie lo persiga. Hay personas que piensan y tienen el pensamiento en su mente corriendo de que nunca Dios los usará. Hay personas que piensan de que Dios usa a todo el mundo, pero Dios no los puede usar a ellos. Y ese pensamiento se les ha metido en su mente. Algunos han dejado que este ataque mental entre a su mente y les diga: no sirves para nada, Dios no te puede usar porque eres débil. Déjame recordarte lo que dice la palabra. La palabra dice que de lo vil y lo menospreciado escoge Dios para avergonzar a los sabios. Y cuando Dios dice usar a una persona, Dios lo levanta. Tenga defectos, tenga dificultades, tenga problemas, Dios lo hace. Porque cuando Dios se empecina contigo y Dios te señala con un propósito, Dios se irá por encima de tu problema. Dios será por encima de tu defecto, y Dios perfeccionará su poder en medio de tu debilidad. ¿Cuántos pueden decir amén en el día de hoy? Y hay personas que lamentablemente, en medio de este ataque mental que sufren muchas personas, en medio de esta crisis en los pensamientos de nuestra mente, que es el campo de batalla del cristiano, hay personas que han llegado al límite, a la situación límite, de que hay personas que han entrado en una crisis mental, depresiva y de confusión tan terrible, que hay personas que el día de hoy consideran la opción de un suicidio como una opción a la salida de todos sus problemas. He hablado en los últimos meses con muchas personas, aún gente cristiana, que me han dicho: Pastor Galán, desde hace unos meses atrás siento una voz que me dice que el suicidio es la solución a mis problemas. Me recuerdo cuando en los Estados Unidos llegó la caída económica. Pastores, iglesias que no podían costear los préstamos y las hipotecas de sus templos, me decían: Galán, te confieso que le he dicho a Dios que me quite la vida porque no puedo seguir con esta situación. Y por eso vuelvo y le digo: si algo está haciendo Dios en medio de este avivamiento a través de su Espíritu, es traer libertad a la mente del hombre, es traer un mover de liberación mental para que su mente pueda estar concentrada solamente en la presencia de Dios. Por eso la Biblia dice en 2 de Corintios capítulo 10 verso 5 que a través de Jesucristo usted y yo tenemos la autoridad de llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo Jesús.
Por eso dice Isaías capítulo 53, verso 5, dice que Él pagó el precio para que podamos ser libres de nuestra mente en el día de hoy. Por eso dice que Él llevó el castigo de nuestra paz mental para que tú puedas ser libre en esta tarde. Cuando tú vas entendiendo lo que dice la palabra y cuando tú vas entendiendo que el Espíritu de Dios quiere quitar todo pensamiento de mal de tu mente y cambiarlo por pensamientos de bien, tú puedes tomar esta palabra hoy en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, y comenzar a declarar que este es el momento de tu bendición, que este es el momento de tu prosperidad, que este es el momento donde esta iglesia se va a multiplicar, que este es el momento donde vamos a prosperar, que este es el día de tu sanidad y este es el día de tu milagro. Si tú puedes creer lo que yo te estoy declarando en este día, levanta tus manos arriba y proclama que ha llegado el momento de tu milagro a tu vida en el día de hoy. Denle un aplauso fuerte a Cristo. Diga conmigo, estoy listo. Dígalo fuerte, estoy listo para recibir mi milagro hoy. Todo aquel que ha confesado esto, yo quiero que usted escuche bien lo que le voy a explicar. Hay dos requisitos para recibir tu milagro. La mujer del flujo de sangre hizo dos cosas que se constituyen en dos requisitos para usted y para mí, para que podamos recibir nuestro milagro de bendición en este día. Número uno, primer requisito, necesitas buscar tu milagro en Dios. Diga conmigo, buscaré mi milagro en la presencia de Dios. La Biblia dice en Marcos capítulo 5 verso 26 que esta mujer durante 12 años había buscado su milagro en todos los recursos habidos y por haber en aquel lugar. Había gastado todo lo que tenía en los médicos, en todo lo que ella conocía, y no se había dado cuenta que la fuente de su milagro era Jesucristo de Nazaret. El gran problema que tienen muchas personas en este tiempo y el por qué muchos no consiguen su milagro es que hay muchas personas que quieren conseguir su milagro con sus propias fuerzas. Hay personas que quieren conseguir su milagro a través de sus talentos, su intelecto, sus recursos, sus habilidades, sus destrezas y su conocimiento. Si algo el Espíritu Santo te ministra en este día es hacerte entender que necesitamos volver a la actitud de aquel joven que mató al gigante en medio de Israel, a la actitud de aquel joven que venció el gigante, a Goliat, en medio de aquel valle que atormentaba a Israel. Dice la Biblia que cuando David se enfrentó a Goliat, le dijo unas palabras muy interesantes: tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina y con todos tus recursos humanos, pero yo vengo contra ti con un recurso espiritual llamado el Santo Espíritu de Dios. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios en el día de hoy? Y lo que hará que tú puedas recibir tu milagro no son tus recursos, no son tus talentos, es que tú puedas refugiarte en la presencia de Cristo Jesús en el día de hoy. Algo que muchas veces no podemos entender es que Dios nunca permitirá, escuche bien amigo, Dios nunca permitirá que tú consigas tu milagro con tus propias fuerzas, con tu intelecto, con tus recursos, con las personas que tú puedas conocer. ¿Por qué? Porque cuando consigas tu milagro, entonces dará gloria a tus recursos, dará gloria a lo que tú hiciste y no dará gloria al Creador que te formó. Por eso dice el salmista: una vez habló Dios, dos veces he oído esto, que solamente de Dios es el poder. Si Dios tiene que agotar tus recursos para que tú le busques, Él lo hará. Si Dios tiene que agotar tus talentos, Él lo hará, con el propósito exclusivo de que al final tú puedas poner tu mirada en Jesús, en el blanco soberano de la vocación, en el autor y consumador de la fe, donde es la fuente de nuestro milagro. Número 2, segundo requisito para poder recibir nuestro milagro en este día:
Necesitas cruzar la frontera de tu limitación. Diga conmigo, voy a cruzar la frontera de mis limitaciones. Marcos capítulo 5, verso 27 dice que esta mujer se abrió paso en medio de la multitud para tocar el manto de Jesucristo. Si usted piensa que solamente era cuestión de abrirse paso y tocar el manto de Jesús y ya, y así como si fuera como una varita mágica el milagro aparecía, usted está totalmente equivocado. Y permítame explicarle algo. Las personas que padecían de flujo de sangre en los tiempos antiguos eran declarados como personas inmundas, impuras. Lo primero es que una persona inmunda e impura no tenía derecho de hablar o de tocar a un rabí. Por lo tanto, aquella mujer tenía la limitación de que ella no podía tocar al Maestro Jesús según la ley. Quiero que también usted entienda que en aquellos tiempos las personas no tenían el conocimiento que usted y yo tenemos acerca de las enfermedades o la medicina. Las personas pensaban que una persona inmunda de esta condición como esta mujer era porque estaba siendo maldita por el pecado que había cometido ella o algún familiar de su generación. Por eso cuando usted va a Juan capítulo 9, verso 2, en un momento los discípulos vieron a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron: Maestro, ¿quién pecó, este o su padre, para que naciese de esta forma? Cristo les contestó y les dijo: no es así, sino que esto ha pasado para que la gloria de Dios se manifieste en él. En aquellos tiempos, las personas inmundas e impuras no tenían derecho de ir al tabernáculo. Las personas impuras no tenían derecho de llegar a los atrios del templo, mucho menos entrar al templo o una sinagoga. No tenían derecho de presentarse ante el sacerdote de aquellos tiempos. Una persona inmunda e impura no tenía el derecho de conseguir ni siquiera un empleo. Por lo tanto, aquella mujer no podía ni siquiera conseguir un empleo para poder recuperar el dinero que había gastado en todos los médicos y que había malgastado en todos los recursos que ella pensó que le iban a funcionar. Lo más triste del caso, y aquí entra cuando usted y yo cruzamos la frontera de nuestra limitación para conseguir lo que Dios tiene preparado para ti en este día. Cuando una persona era declarada inmunda e impura, el sacerdote de aquel tiempo le entregaba un mapa a la persona que era declarada inmunda. Este mapa cruzaba fronteras, trazaba fronteras y le decía y le mostraba a la persona los lugares donde podía estar y los lugares donde no podía estar. Aquella mujer se le había entregado, como todas las personas impuras e inmundas, un mapa que decía: aquí puedes caminar, pero de esta frontera en adelante no puedes estar porque eres inmunda y eres impura. Pero me llama la atención, y aquí es donde la fe suya y mía tiene que cruzar todo lo que nos impide recibir nuestro milagro en este día. Me llama la atención que entonces cuando esta mujer escuchó hablar que su milagro iba caminando en Cristo, aquella mujer miraba a Cristo que era su milagro, pero también miraba aquel mapa que le trazaba fronteras. Aquella mujer tuvo que haber dicho: a mí me han dicho que yo no puedo cruzar esta frontera, pero cruzando esta línea va caminando el Rey de Reyes y Señor de Señores, y Él tiene el milagro que yo tanto he necesitado por los últimos 12 años. Aunque me han dicho que no puedo cruzar esta línea, yo voy a cruzar la frontera de mi limitación y lo voy a tocar porque Él tiene el milagro que yo necesito. Y es cuando tú entiendes que cuando tú cruzas la frontera de tu dolor, la frontera de tu enfermedad, la frontera de tu tristeza, la frontera de tu llanto, cuando tú cruzas todo lo que te ha limitado por una vida, es cuando Dios dice: por cuanto has caminado en fe, yo te voy a bendecir en el día de hoy y te entregaré el milagro que has venido a buscar en esta tarde. Oh, por favor, si el aplauso es para Cristo, dáselo fuerte. Él es merecedor de toda gloria y toda honra. Hoy
el Espíritu de Dios te hace un llamado para que tú puedas cruzar toda frontera de tu limitación. Por un momento necesitamos reflexionar y pensar en esta tarde, amados hermanos, todo lo que no hemos conseguido, todo lo que no hemos logrado, todo lo que no hemos conquistado en esta vida, porque algo nos detuvo, porque una frontera fue trazada y fue dibujada en nuestro camino para que nosotros no pudiésemos pasar y atravesarla. Esa frontera y esa línea te detuvo hasta el día de hoy, pero Dios te dice: ni un día más de limitación. Hoy yo rompo toda barrera y yo extiendo tu potencial en mi nombre, para que tú sepas que yo te he llamado de las tinieblas a mi luz admirable. Aleluya. Gloria a Dios. Dos cosas suceden cuando tú buscas tu milagro en Dios y cruzas la frontera de tu limitación. Luego que esta mujer se abrió paso entre la multitud y cruzó todo lo que la limitaba, rompió con toda barrera, dice la Biblia que su mentalidad cambió, y es lo que Dios quiere que cambie en ti en este día. Tu mentalidad, nuestra mente chiquita, nuestra mente finita, donde muchas veces limitamos el poder de Dios. Déjeme decirle, el poder de Dios es ilimitado. El poder de Dios no se ata ni se puede comprender con nuestra mente natural. Va más allá de lo que tú y yo podemos pensar. Por eso tu mente tiene que estar clara. Tu mente tiene que estar posicionada en el reino de Dios, en el lugar preciso, para que tú puedas entender de que Dios no tiene límites, de que tu imposible es posible para Dios, de que lo que tú ves como un gigante, Dios lo ve como algo pequeño. Algo tiene de maravilloso cuando uno se monta en un avión y uno va en las alturas. Y es que cuando yo estoy en la tierra, el edificio que yo veía alto, cuando yo me trepo en la altura, el edificio que yo veía alto, lo veo pequeño. Y es cuando mi mentalidad cambia de estar caminando con mis pies en la tierra y comenzar a utilizar mi mentalidad de habitar en las alturas, en la presencia de Dios, que lo que yo veía antes como un obstáculo gigante, cuando voy a la altura de la presencia de Dios, lo veo como algo pequeño e insignificante ante la presencia del Rey de Reyes y Señor de Señores. La mentalidad de esta mujer cambió, y aquella mujer comenzó a decir: con solamente yo tocar el borde de su manto, seré sanada. Su mentalidad no decía: tengo que tocarlo, tengo que abrazarlo, o tengo que arrancarle el manto completo que él tiene para ser sanada. Solamente con tocar una pequeña parte de su manto, con eso yo puedo ser sanada. Y ahí es cuando se cumplirá la palabra de Dios en ti, que dice que lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Ahí es cuando entonces se revelará la unción poderosa de Dios, que te hace entender que aún el dedo más pequeño de Dios es más fuerte que tu problema, es más grande que todo ejército de las tinieblas, y que aún en tu debilidad se manifestará la perfección del poder de Dios. Y número 2, una vez Dios te muestre su gran poder, serás llamado a la presencia de Dios y se te dirá: hijo, hija, tu fe te ha hecho salvo. Tu fe te ha hecho salva. Ve en paz, queda sano de tu azote y recibe el milagro que tanto buscaste y anhelaste en tu vida, en el nombre de Jesús. Póngase en pie. Amén, gloria a Dios. Los músicos me pueden ayudar, teclado. El poder no tiene límites. Que yo puedo entregarte tu milagro que tanto necesitas. Has caminado, has buscado y no has encontrado. Has permitido que las limitaciones te detengan. Y por alguna razón, y por esa razón, no has podido crecer y alcanzar todo lo que yo tengo para ti. El Espíritu de Dios te está diciendo hoy
no has visto ni siquiera una décima parte de lo que yo puedo hacer contigo. Si pensabas, iglesia, que lo has visto todo, yo te digo, dice el Señor, que has estado equivocado y ni siquiera has visto todavía completamente la manifestación de mi gloria y mi poder. Te dice el Señor: lo que he hecho contigo hoy es prácticamente nada a los pensamientos de bien y de grandeza y prosperidad que yo tengo con todos ustedes. Las iglesias en Barcelona y en España, y aquellos que han aceptado a Cristo, el pueblo que adora a Dios en esta nación, necesita entender que han sido señalados por Dios para un propósito especial. Serán ustedes portadores de gloria. Serán ustedes los que vuelvan esta nación a la presencia de Dios. Dios va a desatar una unción tan poderosa que aún aquellos que pensaban que eran incapaces de ser usados por Dios pondrán las manos sobre enfermos y sanarán. Verán milagros poderosos. Comenzarán a hablar palabras que nunca pensaron hablar, porque el denuedo de Dios se manifestará en sus vidas. Pero Dios te dice: tengo eso y mucho más para ti, pero necesito que borres de tu mapa toda limitación que te ha detenido hasta el día de hoy. Ya basta de declarar que tu problema es más grande que yo. Dios te dice: dime cuán grande es tu problema y yo te declararé cuán grande es mi poder. Oh, Rababa, Shataraba. Hay un llamado que se abre en esta tarde para gente valiente. Dios te está señalando a que tú puedas creer a cosas grandes y poderosas. Vuelvo y te digo, no has visto ni una décima parte de lo que Dios tiene para ti. Si tú crees esto que te acabo de decir, cruza la frontera de tu silla, de lo que te limita, y ven al altar de Dios. Voy a desatar sobre ti un milagro poderoso. Ven, cruza tu silla, cruza la frontera de tu limitación, sal de tu silla y ven a buscar tu milagro. Si algún amigo llegó a este lugar, amigo, viniste a este lugar, todavía no has recibido a Jesús, Dios te dice: estás limitado en las fronteras, en tierra de perdición. Dios te dice: cruza tu frontera, te estoy esperando en tierra de bendición y vida eterna. Quiero entrar a tu corazón, quiero ser tu amigo. Donde yo doy más sobreabundante de lo que tú y yo le podemos pedir. Eso es, vamos, adora al Señor. Adora al Señor. Cierra tus ojos y en tu corazón comienza a cruzar toda frontera. Vamos. Vamos. Es el Nazareno que está caminando en este lugar. Vamos. Ábrete paso entre la multitud y toca su manto. Ábrete paso entre medio de la multitud y tócale. Oh, Rababa, Shalama. Aleluya. Eso es. Hay gente llorando, recibiendo la presencia de Dios. Eso es, vamos. Llora si tienes que llorar. Eso es. No más tierra de dolor, no más tierra de llanto y de quebranto. Hoy has cruzado la frontera y has llegado a tierra de gozo y de júbilo. Has llegado a la presencia de Dios. Te costó dolor, te costó sufrimiento, pero has llegado, lo has tocado. Te fuiste paso entre medio de la multitud y has tocado su manto, y ahora poder y virtud te está saliendo de su presencia para ti. Aleluya.
fluyendo. Eso es. Ahí está la presencia de Dios sanando tu corazón. Ahí está la presencia de Dios diciéndote: yo ensancho las estacas de tu campamento, ensancho tu territorio, multiplico mi unción en tu vida, multiplico mis dones en tu vida. Eso es, multiplico tu capacidad. Eso es, se rompe toda limitación, se rompe toda limitación, y ahora te comienzas a multiplicar en fe. Sí, Señor, y desde ahora en adelante harás lo que no podías hacer, lograrás lo que no podías lograr. Lo que te detenía no te detiene jamás, lo que te controlaba no te controlará jamás. Eres libre en el nombre de Jesús. Eres libre en el nombre de Jesús. Se están rompiendo las cadenas ahora. Hay gente recibiendo liberación ahora. Se están rompiendo tus cadenas ahora. Se están rompiendo tus cadenas ahora. Vamos, recibe libertad, pueblo. Recibe libertad. Libertad, libertad, libertad en el nombre de Jesús. Recibe libertad. Aleluya. Hay un viento del Espíritu soplando. Eso es. Deja que te envuelva el viento de su presencia. Deja que te envuelva el viento de su presencia. Ahí está la brisa de Dios. Ahora hay personas que van yendo fluyendo. Y hay personas cayendo postradas bajo el poder de Dios ya. Nadie las va a tener que tocar, es Dios mismo, es la brisa de Dios. Es la brisa de Dios que está soplando. Urrabatata la basuita. Urrabasalata la basohamai. Eso es. Eso es. Si perdiendo tus cargas. Ese viento se está llevando toda carga, toda carga, toda carga. En la brisa de Dios fluyendo. La brisa de Dios fluyendo. Eso es. Espíritu de Dios sopla del norte, sopla del sur, del este y del oeste. Espíritu, ven de los cuatro vientos. Ven de los cuatro vientos. Espíritu de Dios, ven de los cuatro vientos. Sopla. Trae vida. Trae sanidad en el nombre de Jesús. El manto de Jesús. Cuando yo diga esas palabras, usted simbólicamente va a cerrar su mano y usted va a tocar su manto. Si estás enfermo, te preparas, porque toda enfermedad va a ser extirpada en ese momento. Prepárate para recibir el milagro que tanto estás buscando. Prepárate para cruzar toda frontera. Los líderes se preparan. Líderes, prepárense, porque cuando hagan esto van a recibir una unción que va a multiplicarte. Y todo líder va a recibir una semilla, va a ser embarazado de una semilla en su simiente. Y al cabo de no muchos días vas a parir esta visión, darás a luz esta semilla, te multiplicarás. Cuando cierres tu mano y toques el manto de Jesús, tu sistema reproductivo espiritual se activará y comenzarás a dar hijos espirituales, hijas espirituales. Vas a recibir la unción necesaria para poder cumplir con el propósito de Dios en tu vida. Aleluya. Aquellos que tienen familiares enfermos a la distancia, cuando cierren su mano van a creer que la palabra de Dios
viajará por los aires y sanará a sus familiares enfermos. El milagro que venga lejos ahora está en tu mano. Abrázate a tu milagro. Dios te dice, hoy te he dado algo, abraza lo tuyo y nadie te lo puede quitar. Nadie te lo puede quitar. Aleluya. Eso es, cierra tu mano con fuerza. Aférrate a su manto. Aleluya. Oh, la bababais, amiga, la babastri. Urramani, la bababastrei, la bababasoni. Oh, Espíritu de Dios. Aleluya. Eso es. Lo toqué. A Jesús lo toqué. Aunque fue como una pesadilla, pero lo toqué. Aunque me tuve que abrir paso entre la multitud, pero lo toqué. Aleluya. Padre, en el nombre de Jesús, bendigo la entrada y la salida de este pueblo. Iglesia, declaro sobre ti declaro sobre ti grandes cosas. Iglesia, declaro sobre ti recursos que no tienes. Declaro ahora en el nombre de Jesús y recibe esto como una palabra profética. Declaro que puertas se abren. Declaro que Dios toca leyes, tribunales de justicia, que Dios toca el sistema social. Declaro que hoy todo se mueve a tu favor.